Diana, de pronto que su merced les escriba a los que están en sala de espera que solamente hay 100 cupos por el momento, que vamos a generar otra esta semana para hacerla con ellos y pues abrir una retransmisión o más cupos, pero pues que hasta el momento solamente podemos hacerlo de esta manera. Qué pena con ustedes y muchísimas gracias. Ahora sí pueden empezar con la grabación y ya, muchas gracias. Perfecto, entonces, profesora Diana, estamos atentos. Tú me vas indicando cuando vaya pasando Listo. la diapositiva. Bueno, listo. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, primero que todo, saludar a todos los estudiantes aquí presentes. Así como dijo la profe Sandra, el sábado habrá otra webconferencia y se intentará pues, de que haya más cupos para que todos accedan a la información que se va a presentar. Ya el profe Ciro pues, nos presentó. Nosotros hacemos parte de la red de tutores de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y somos los encargados de impartir la webconferencia esta noche. ¿Qué temas vamos a abordar? Entonces pasemos a la siguiente diapositiva, profe. Vamos a tratar 5 temas, entre esos el foro de discusión, la guía de actividades, rúbrica de evaluación, conceptos básicos de la unidad como proposiciones, tablas de verdad, entre otros, y vamos a presentar algunos ejemplos. De esta forma, el primer paso es ir al foro de discusión. Es el espacio que el tutor ha utilizado para presentar la metodología completa de cómo se va a realizar esta actividad. Recordemos que nos encontramos en la unidad 1, tarea 1. Bueno, entonces el campus cuenta con 3 entornos, los entornos que vimos, que es la información inicial, aprendizaje y evaluación. Los foros se encuentran en el entorno de aprendizaje. La semana pasada estuvimos haciendo la pretarea, es decir, que ya la mayoría conocemos estos entornos. Por favor, profe, a la siguiente diapositiva. En el entorno de aprendizaje encontramos información como el sílabus del curso, material bibliográfico y los momentos. La semana pasada estuvimos en el momento inicial, en donde hicimos la pretarea. La tarea 1 se encuentra en el momento intermedio, que vemos foro de discusión, unidad 1, tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. Cuando seleccionamos esta opción, recordemos el camino, ¿no? Entorno de aprendizaje, momento intermedio, foro de discusión, tarea 1, unidad 1. Se nos va a desglosar la parte de abajo donde aparece el debate, donde va a estar el nombre del foro. Por favor, profesor, en la anterior y ya terminamos. Yo te voy diciendo siguiente y con eso, bueno, entonces tenemos el nombre del foro, el grupo y su tutor. Entonces vamos a darle clic, ahora sí, en la siguiente, por favor. Allí el tutor describió cómo se va a realizar la actividad y es posible que dentro del foro haya adjuntado el anexo de la guía del desarrollo para la tarea y la guía de actividades. Profe, se te fue el sonido. Profe, perdón, Ya. te interrumpo. Es que no Sí. se está viendo la imagen. ¿No estás viendo la imagen proyectada? De pronto, si le das clic en Profe, donde... yo sí la veo. Si se está De pronto es el presentando, internet de ella. es posible, o a veces vemos solamente los cuadritos de los participantes y arriba está la presentación más y a veces vemos por el celular como las pantallas son más pequeñas, entonces por favor revisar dentro de la plataforma de Zoom porque la presentación sí se está presentando. Bueno, entonces continuemos. Por favor, profe, en la anterior y con eso terminamos lo de foro de discusión. Eso. Siguiente.
Listo. Aquí, para responder como parte de la actividad, ahorita vamos a ver qué tiene la actividad, ¿cierto? Pero los foros de discusión son el espacio para que los estudiantes interactúen con sus tutores y reciban una retroalimentación. Es por eso importante y siempre los invitamos a que ustedes participen en ese espacio. De esta manera, respondiendo al foro que haya creado el tutor, deben darle responder, la opción que está dentro de la casilla roja. Van a escribir de acuerdo a las instrucciones que haya dado el tutor. Y en caso de que necesiten adjuntar algún documento, alguna imagen, podemos ir a la opción de avanzada. En esta opción de avanzada se les va a desplegar o sea, van a ver más opciones de edición y entre esas adjuntar archivos, ¿sí? Que de pronto, tutor, voy a adjuntar el primer ejercicio para que por favor me revise y me dé una retroalimentación. Entonces, eso lo podemos hacer utilizando esta opción. Esta es la manera en cómo vamos a responder a los foros. Entonces, nuevamente les doy la invitación. Estos foros ya se encuentran abiertos. Ya pueden ir siguiendo las instrucciones y respondiendo. Profe, por favor, la siguiente. La guía de actividades. En la guía de actividades, ¿dónde la encontramos? Es posible que el tutor la haya adjuntado dentro del foro, pero si no se hizo, ¿dónde la encontramos? Esta guía de actividades se encuentra en el entorno de aprendizaje. Siguiente, profe. Entonces, al igual que donde están los foros, vamos al entorno de aprendizaje. Siguiente. Y arriba donde estaba el foro de discusión encontramos guía de actividades y rúbrica de evaluación, unidad 1, tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. Junto con esta guía de actividades es importante que el estudiante tenga clara la agenda del curso. En la agenda del curso van a encontrar cada una de las actividades que se van a desarrollar en este periodo y las fechas en las que se abren y en las que se cierran. ¿Por qué comento esto? Porque nosotros debemos seguir al pie de la letra esa agenda. Por eso siempre insistimos en tener clara esas fechas. Entonces, bueno, ya tenemos claras las fechas, vamos a ir a la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Siguiente, profe. En la guía de actividades, la directora del curso nos ha dejado una clara explicación de qué se debe hacer en esta actividad y nos ha dejado los anexos correspondientes a la guía para desarrollar la tarea 1, el simulador lógico de UNAT para la tarea 1 y una guía de actividades y rúbrica de evaluación. Siguiente, profe, por favor. En cada una de esas, bueno, vamos a encontrar ejemplos. En la siguiente, un tutorial del simulador y la guía de actividades es la guía de esa actividad. ¿Qué dice la guía de actividades para la tarea 1? Dice que tenemos 4 puntos y cada punto tiene 5 opciones. Recordemos que la mayoría de los grupos están conformados por 5 estudiantes. Entonces, en este caso tenemos la opción A, B, C, D y E. Cada estudiante, toda esta información está en los foros de discusión. Entonces, para dejarla claro, porque ha sido una de las preguntas que más se ha generado entre los estudiantes, entonces vamos a dar claridad sobre cómo es el desarrollo de esta actividad. De esos 4 puntos tenemos 5 opciones. Cada estudiante va a ser libre de escoger la opción. Si fue el primero que ingresó al foro y nadie ha contestado, puede seleccionar cualquiera de las 5 opciones. Si ya algún otro estudiante seleccionó una letra, debe descartarla y seleccionar dentro de las que quedan. Una vez seleccionada la letra, el estudiante debe desarrollar la misma letra para los 4 puntos, para que al final el trabajo se compone de 4 ejercicios. Esta entrega tiene un valor de 100 puntos. Y cuando nosotros vayamos a presentar, bueno, pues hay una forma para nombrar
que aquí como lo dice número o grupo, ponemos tarea 1 y el nombre y el apellido del estudiante. De acuerdo a la agenda, esta actividad abrió ayer, 4 de abril, y estará habilitada hasta el 24 de abril. Siguiente, profe. Dentro de esta actividad tenemos que debemos desarrollar un video específicamente para el ejercicio 1. Es importante que cuando vayamos a disponernos a desarrollar ese video, tengamos el ejercicio resuelto, sea a mano, en Word, en PowerPoint, en el formato que ustedes deseen. Segundo, el estudiante debe aparecer en la grabación, así es como está descrito en la guía de actividades. Toda esta información está muy clara en la guía de actividades. Entonces dice que el estudiante debe aparecer en la grabación de frente y mostrar a la cámara su documento de identificación ocultando el número. Se debe generar un link y subirlo a YouTube o a la plataforma que deseen. Lo importante es que ese link no necesite de un código de acceso o un permiso para que cuando nosotros estemos calificando podamos ver sin problema el video que ustedes subieron. Y como último, que sea máximo de un video de 3 minutos. Recuerden, van a explicar el ejercicio, cómo lo hicieron, cómo llegaron al resultado y ya. Siguiente, profe. Bueno, pueden utilizar varios programas para desarrollar este ejercicio. La universidad, bueno, recomienda Vimeo, que es un software donde ustedes se pueden grabar, pero si ya han manejado otro programa, pueden disponer de él. Lo importante es cumplir con las consideraciones que aparecen en la guía de actividades, que es que ustedes aparezcan, que lo desarrollen y se presente con claridad la explicación del video. Esto es únicamente una sugerencia, ustedes pueden utilizar con el que mejor se sientan a gusto. Siguiente, profe. Bueno, la rúbrica de evaluación también es importante tenerla clara. Adelante, profe. En este caso, la actividad tiene 7 criterios de evaluación. Yo creo que la mayoría de pronto ya los vio. Consta de 100 puntos y pues cada criterio tiene una asignación. Entonces, claramente y descriptivamente la van a ver en la guía de actividades. Aquí yo les presento a grosso modo cuáles son los criterios que se van a utilizar para esta actividad. La primera, solución de los problemas mediante el uso de lógica proposicional y tablas de verdad. Segunda, presentación del video. Hay 25 puntos, por eso es importante que hagan el video. Como les dije, con los recursos que tengan lo pueden presentar explicando. Si está en un cuaderno lo pueden explicar. Tercero, identificar la estructura de las leyes de inferencia. Cuarto, identificar la conclusión de argumentos mediante la aplicación de leyes de inferencia. 5, demostrar la validez de argumentos. Sexto, participación en el foro. Por eso siempre recomendado ingresar al foro y compartir sus aportes y sus dudas, que mediante ese canal institucional van a recibir toda la retroalimentación y además puntaje dentro de la actividad. Y séptimo, presentación del trabajo. Recordemos que la universidad utiliza las normas APA. Siguiente, profe. Bueno, entonces vamos a ver unos conceptos básicos de esta unidad. Nosotros estamos en un curso de pensamiento lógico-matemático. Pero, ¿qué es la lógica matemática o proposicional? Bueno, es un procedimiento que nos permite distinguir si un razonamiento se puede considerar correcto o incorrecto, ¿sí? Es una disciplina que abarca los métodos de razonamiento. Ahora, ¿qué es una proposición, no? Porque estamos hablando de lógica matemática o proposicional. Entonces, la proposición o enunciado es una oración que puede tener como resultado decir es verdadero o es falso. Y consta de un sujeto, un verbo y un complemento referido a ese mismo verbo. Tenemos una representación simbólica de estas proposiciones y se dan con letras minúsculas a partir de la P del alfabeto hacia adelante. Es la forma en cómo se representa.
Adelante, profe. Hay varios tipos de proposiciones. Bueno, específicamente encontramos dos, las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. La diferencia es muy sencilla. La proposición simple es una oración que no tiene conectores lógicos o conectivos lógicos y está conformado por sujeto, verbo y complemento. Las proposiciones compuestas dentro de su estructura sí tienen al menos un conector lógico y pues están unidas, formada por dos o más proposiciones simples. Entonces, para la primera, una proposición simple puede ser María realiza las tareas del curso. ¿Cómo sería una proposición compuesta? María realiza las tareas del curso y obtiene buenas calificaciones. Ya vamos a hablar de estos conectores. Siguiente, profe. Bueno, entonces ahora sí, ¿cuáles son los conceptos de los conectivos lógicos, conectores lógicos? Tenemos 5 conectores. Su representación simbólica es la que tenemos en la columna, en la primera columna, pero lo más importante es saber cuál es su significado, ¿cierto? Entonces, que el conectivo como una V inversa significa I y el conectivo como V significa O. Y en la tercera columna vemos la representación de cómo se unirían esos dos conectores. Entonces, los nombres en la lógica. El conectivo conjunción significa y se representa como aparece en la primera columna. El nombre del conectivo disyunción significa o. El conectivo condicional en el lenguaje natural sería sí, entonces, y está representado por una flecha hacia la derecha. Es posible que... Disculpa, señor. ¿Me repite un momento repite un momento la tabla que está explicando, por favor? Claro que sí. Estamos hablando de los conectivos o conectores lógicos de todo el tema de las proposiciones. Les comentaba que hay 5 conectores, ¿sí? Que son los que tenemos en la primera columna, pero que es importante saber en el lenguaje natural qué significan, ¿sí? Porque a veces nos puede aparecer un enunciado y tenemos que pasarlo a una representación simbólica, como a veces nos puede aparecer una representación simbólica y tenemos que pasarlo a un lenguaje natural, ¿sí? En la lógica matemática tenemos 5, la conjunción, la disyunción, el condicional, el bicondicional y la negación. Entonces, esta tabla es importantísima porque con ella vamos a desarrollar la tarea 1. Si de pronto no se acuerdan del término conjunción, pero ya saben que la V invertida significa I, pueden desarrollar la tarea sin problema. Bueno, ahorita de todas formas vamos a dar ejemplos sobre cómo se aplica cada uno de ellos. Aquí solamente les quiero mostrar cuáles existen, cómo se representan y cuál es su nombre. Pero más adelante vamos a hablar con cada uno de estos para que se entienda. Adelante, profe. Bueno. Para unir el concepto de los conectivos lógicos, tenemos que hablar de un término que es tablas de verdad. Y es que estas tablas de verdad expresan propiedades que se atribuyen a las proposiciones y a las fórmulas lógicas que la definen. Entonces, decimos que toda proposición representada por una fórmula lógica toma el valor de falso o verdadero. Recordemos la definición de proposición y es que es una oración que permite dar como respuesta si es verdadera o falsa. Iniciando con los conectivos lógicos, vamos a hablar de la negación. Acá tenemos la representación simbólica. Esta es la representación que encontramos en las referencias bibliográficas dadas por la UNAD, pero si ustedes consultan otros libros pueden encontrar otros símbolos, ¿sí? Como un slash,
o como la comita, la apóstrofe, pero todo significa negación. En ese sentido, para explicar la negación sobre una proposición, si la proposición P es falsa, su negación es verdadera. O sea, es lo opuesto a lo que tenga la proposición inicial. Por ejemplo, la proposición P, el lunes 2 de julio es festivo. Entonces, decimos que es falso. Ese día no es festivo. ¿Cómo sería la proposición de negación de P? El lunes 2 de julio no es festivo. Entonces, ¿cuál es el resultado de ese enunciado? Verdadero. Algunas formas de negación podemos ver como que diga no, diga nunca, ni, jamás, es falso, no es cierto, no ocurre en ninguna forma, por nada de, en lo absoluto, entre otros. Lo importante es que tengan presente que el resultado de la negación de una proposición es lo opuesto, es decir, si una es verdadera, la negación es falsa, si la proposición es falsa, la negación es verdadera. Aquí pues vemos la tabla de verdad, que también ya entraremos en detalle sobre las tablas de verdad, de cómo es su construcción, pero primero es necesario que entendamos los conceptos de los conectivos lógicos. Siguiente, profe. Profe, la siguiente, por favor. Bueno, vamos con la conjunción. Entonces, recordemos que la conjunción significa A las 8, 9. O sea, demoro aquí todavía, porque apenas me senté. por favor, Ese ya no puede mañana, otro día, otro momento. silenciemos los micrófonos para que no haya interferencia. Bueno, entonces, sobre el conector lógico conjunción, les comentaba que es y, habla de que la conjunción de dos proposiciones es verdadera cuando las dos proposiciones componentes resultando falso es el resto de los casos. Lo más importante de saber de este conectivo es que el resultado es únicamente verdadero cuando las dos son verdaderas. En el resto de los casos, el resultado es falso. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, el resultado es falso. Si la primera es falsa y el segundo es verdadero, el resultado es falso. Y si ambas son falsas, el resultado es falso. Por eso, cuando vayamos a desarrollar ejercicios más complejos, la mejor manera de asociar la conjunción es que el resultado únicamente es verdadero cuando las dos son verdaderas. Entonces tenemos un ejemplo. Bogotá es la capital de Colombia y es la ciudad más poblada del país. ¿Cómo sería la representación simbólica de esta proposición compuesta? Como lo tenemos en la tabla de verdad, en la tercera columna de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces tenemos P, el símbolo de la conjunción, Q. Otras formas de nombrarlas dentro de una oración puede ser además de, también, así como, pero, entre otras. Buenas noches, doctor, una pregunta. ¿Dónde se encuentra esa diapositiva? Profe. Profe Sandra. Profe Diana. Hola, profe Diana. Se nos perdió la profesora Diana, entonces continuamos. Ya se va a Profe, hacer. Sí, perdón, dime. es que no he podido ver ninguna de las diapositivas. O sea, ya me cambié de Wi-Fi y no me sigue saliendo nada, solo la pantalla en negro. ¿Qué hago? Pues debe ser algo en tu equipo o en tu
o de tu conectividad, porque los otros compañeros sí lo están observando. Debes Sí, pero tener, de la reunión no, lo intenté pues, desde el computador, pero me dice que la sala ya está llena. debes tener a alguien fijado y por eso se ve así. Perfecto. Entonces, estaba explicando la profesora Diana sobre... Profesor, qué pena eh, contigo. Bueno, ya estamos al aire, ya estamos en YouTube, entonces, por favor, ya les aviso a la gente de la sala de espera. Muchas gracias. es decir, que los compañeros que estén en sala de espera pueden ver por retransmisión vía YouTube. Ahí estamos tratando de solucionar los impases. Les comentaba a la profesora Diana que la conjunción nos da, cuando tenemos dos proposiciones simples, dos o más proposiciones simples, enlazadas con el conector de conjunción, la I, el valor de verdad solamente es verdadero si las dos proposiciones son verdaderas. En los demás casos, siempre nos dará una proposición falsa. La disyunción, por su parte, nos da siempre, nos va a dar verdad, salvo que las dos proposiciones sean falsas, las dos proposiciones enlazadas sean falsas. Entonces acá nos dice que Francisco es tutor de la UNAD. Esa es una de las proposiciones, o es investigador en el grupo de investigación, en un grupo de investigación. Y entonces solamente nos daría falsa esa proposición compuesta de Francisco es tutor virtual en la UNAD o es investigador en el grupo de investigación si Francisco no es tutor virtual de la UNAD o Francisco tampoco es investigador en alguno de los grupos de investigaciones. En esos casos es falsa. De resto, si es verdaderas las dos, nos da verdadero. Si alguna de las dos proposiciones simples es verdadera, nos daría verdadera. Hasta ahí tenemos el conector o. El condicional. El condicional es otro conector que nos dice si María realiza la tarea, entonces viajará en Semana Santa. Entonces, bueno, vamos a ver que en el condicional, en los dos anteriores no había importancia tanto en el orden. Acá sí. Para este caso, la proposición P es el antecedente porque está antes de la flechita, antes del condicional. Y Q es el consecuente. Entonces, debemos tener en cuenta ese orden. Si el antecedente es verdadero y el consecuente falso, la proposición compuesta es falso. Entonces, en las demás situaciones es verdadero. Por ejemplo, yo hago acá tenemos un ejemplo que dice, si María realiza la tarea, entonces viajará en Semana Santa. Supongamos le pusieron esa condición, por eso se llama condicional, que realice la tarea para poder obtener el viaje de Semana Santa. ¿Qué sucede? Esa es la condición y ese es el compromiso. La única manera en que sería falsa es que María realiza la tarea y no viaje en Semana Santa. Mientras tanto, las otras condiciones nos darán verdadera. María realiza la tarea, verdad. Viaja en Semana Santa, verdad. Por lo tanto, la proposición es verdad. Si María no realiza la tarea, entonces viajará en Semana Santa. Eso es falso. Perdón. Si María realiza la tarea
perdón, no realiza la tarea, pero viaja en Semana Santa, puede ser que ella haga un viaje no específicamente al que le habían prometido y le habían condicionado. Si no realiza la tarea, no viaja en Semana Santa, eso es verdad. La conclusión es verdad. Yo tengo un ejemplo como un poco más sencillo, digo, si llueve, entonces las calles se mojan. Y si llueve, pues lógicamente que las calles se mojan, es verdad. Si llueve, no puede ser falso que las calles se mojen, porque llueve y están mojadas. Entonces, ahora, si no llueve, puede que las calles estén mojadas, eso es verdadero. Puede que las hayan lavado o haya pasado ya la lluvia y es verdadero. Si no llueve, no están mojadas las calles, eso también es verdadero. Entonces, esas son como los valores de verdad de estos conectores lógicos que nos unen las dos proposiciones simples, dos o más proposiciones simples, pero siempre se trabaja en pares. Ahora vemos la bicondicional. Dice el ejemplo que nos dan: José aprobará el curso si y solo si obtiene una nota superior a 3. Entonces, esa es la bicondicional. También puede decir que, y nos dice que es verdad siempre que los valores de las dos proposiciones tengan el mismo valor. O sea, ambas son verdad, entonces la proposición compuesta es verdad. Si ambas son falsas, la proposición compuesta es verdad. Entonces, ambas son falsas. José no aprobará el curso si eso es falso. O sea, José aprobará el curso si él no lo aprueba, si solo si obtiene una nota superior a 3. Tampoco tiene la nota superior a 3. Entonces, en ese caso, es verdad. Falso y falso me da verdad en la bicondicional, al igual que en la primera de las líneas que tenemos, dice ambas son verdad, entonces la proposición compuesta es verdad. Una persona es mayor de edad si y solamente si tiene 18 años o más. Entonces, en este caso, esas son las proposiciones compuestas con el conector de bicondicionalidad. Bueno, ahora vamos a ver algunos conceptos sobre reglas de inferencia. Esta web es un repaso vamos a darle cobertura a toda la unidad que tenemos. Por eso vamos un poco como rápido, pero no se preocupen, que ustedes en los foros encuentran por un lado los recursos ejercicio por ejercicio, pero adicionalmente cuentan con sus tutores en donde pueden comunicarse en el correo del aula, en el correo institucional o a través de los grupos de Skype o a través de los grupos de WhatsApp. Hago aquí un paréntesis para decirles que es importante que abran su grupo de Skype, por cuanto ahí tenemos permanente comunicación. Cada uno de los tutores tiene su grupo de Skype y ahí pertenecemos y estamos muy atentos a darles soluciones lo más pronto posible a través del grupo de Skype. Y al final vamos a tener un encuentro que normalmente lo hacemos vía Skype, una videollamada en donde ustedes nos explican en la última unidad, nos explican cómo realizaron uno de los ejercicios. Hasta ahí
Hago el paréntesis y ahora vamos a hablar sobre los conceptos de las reglas de inferencia. ¿Qué son las reglas de inferencia? La Real Academia Española define la inferencia como sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. Dadas un conjunto de premisas, las cuales son proposiciones simples o compuestas, a través de leyes de inferencia, debemos concluir de ellas una proposición que es llamada la conclusión. Si podemos deducir a partir de estas premisas la conclusión, la expresión será una tautología. Entonces, continuamos con los conceptos de reglas de inferencia. Según Cardona, él dice que 3 elementos fundamentales permiten realizar inferencias. ¿Y cuáles son esos 3 elementos? Las premisas, que son hipótesis que se plantean, o supuestos básicos, proposiciones, fórmulas o enunciados, todas las anteriores cuando se plantean se consideran como verdaderas. La conclusión es otro de los 3 elementos, que es la proposición que se desea probar a partir de las premisas. Y por último, las herramientas con que vamos a llegar a esa conclusión a partir de esas hipótesis, como el material que tuviéramos para una construcción y necesitamos concluir realizando un edificio. Entonces, esa es la conclusión. ¿Y a través de qué lo hacemos? A través de una serie de herramientas que para este caso, en la construcción de las deducciones, de las conclusiones, para poder llegar a la conclusión, utilizamos las reglas de inferencia, que son un conjunto de pasos que se utilizan para obtener una conclusión de acuerdo con las premisas. Entonces, aquí vamos a encontrar algunas de las leyes de inferencia o reglas de inferencia. Un resumen de algunas de las leyes de inferencia. Ustedes pueden encontrar varias y acá les hago una recomendación. Acudan directamente a la bibliografía que les entregamos directamente nosotros. Muchos estudiantes son llamados a escribir, por ejemplo, en YouTube, a ver videos que dicen reglas de inferencia, y claro, que encuentran bastantes, y ahí van a encontrar unas diferencias en lenguaje entre los profesores del Perú, los profesores mexicanos, los diferentes profesores, y entonces los invito a que sigan más bien toda la información que les damos. Recuerden que tenemos una página web, Lógica UNAD, que ahí también tienen muchas posibilidades de información. Para no confundirnos, entonces les invito a que revisemos la bibliografía nuestra y después podemos comparar con las otras latitudes para poder decir cómo llaman ellos estas reglas de inferencia, que a veces les cambian de nombre, y pues para nosotros a la hora de evaluar nos causan tropiezos cuando nos salen con otra nomenclatura. Entonces, por eso les invito a que revisemos la bibliografía y todo el material que les suministra la universidad. La primera de las leyes de inferencia, pues por el orden que vamos teniendo, es el modus ponendo ponens. ¿Qué significa eso? Es el modo que afirmando afirmo. Y para este tenemos una estructura de estas, perdón. Tenemos una estructura, una hipótesis que es un condicional, otra hipótesis que es la afirmación de una de las dos proposiciones. Vean que en el caso del modus ponendo ponens, el modo que afirmando afirmo, entonces tengo una condicional y afirmo el antecedente. ¿Qué concluyo? Afirmo el consecuente.
Entonces vamos a hacer, acá tenemos un ejemplo al lado, dice la proposición P, Carlos obtiene 300 puntos. Q, Carlos aprueba pensamiento lógico matemático. Recuerden que todo el curso son 500 puntos y la pretarea fueron 25 puntos. Entonces, ahí tenemos ya comenzar a construir nuestra aprobación del curso, pero más que la nota, lo importante es que aprendamos. Entonces, acá tenemos las dos proposiciones simples. P, Carlos obtiene 300 puntos. Q, Carlos aprueba pensamiento lógico matemático. Ahora, las proposiciones, recuerden que las proposiciones simples son expresiones del idioma que tienen sentido propio y que son completas. O sea, yo no puedo decir, algunos me salen con unas proposiciones simples diciendo jugar, correr. Entonces, esas no son proposiciones simples porque la proposición simple es una oración, una expresión del lenguaje que tiene sentido propio. Aquí tiene Carlos obtiene 300 puntos. Q, Carlos aprueba pensamiento lógico y matemático. Ahora, en lenguaje natural, ¿cómo expresaríamos ese modus ponendo ponens? Si Carlos obtiene más de 299 puntos, entonces Carlos aprueba pensamiento lógico matemático. Esa es la primera premisa. Si Carlos obtiene más de 299 puntos, entonces Carlos aprueba pensamiento lógico matemático. Ahora, hay otra premisa que dice, Carlos obtiene más de 299 puntos. ¿Y qué concluyo? Entonces aquí concluimos de manera, en el lenguaje natural decimos, por lo tanto, o en conclusión, Carlos aprueba pensamiento lógico matemático. Otra regla de inferencia es el modus tollendo tollens y se representa en las demostraciones por leyes de inferencia como MTT. El anterior era MPP. A veces algunos me dicen tollendo o el modus tollens. No, hay que escribirlo completo. Y entonces en este tenemos una estructura, una hipótesis que es también un condicional, una negación del condicional de una de las dos proposiciones que tenemos en la primera condicional y concluimos la vamos a tener otra conclusión. Entonces dice, ¿qué tenemos? Ahí los tenemos de manera en colorcitos. Entonces dice P, entonces Q. Negamos el consecuente, negamos la Q. Entonces, en este caso, en el anterior afirmábamos el antecedente. En este negamos el consecuente, por lo tanto, negamos el antecedente. Entonces dice las proposiciones simples. Carlos obtiene, bueno, 300 puntos. Q, Carlos aprueba pensamiento lógico matemático. Negación de Q. Pues la negación de Q es Carlos no aprueba pensamiento lógico matemático y la negación de P, Carlos no obtiene más de 300 puntos o más de 299 puntos. Ahora, en lenguaje natural, ¿cómo lo expresaríamos? Si Carlos obtiene más de 299 puntos, entonces Carlos aprueba pensamiento lógico matemático. La otra hipótesis, que es otra proposición, nos niega el consecuente, dice, pero resulta que Carlos no aprueba pensamiento lógico matemático. ¿Qué concluyo? Que Carlos no obtuvo más de 299 puntos. Por eso no aprobó pensamiento lógico matemático. Y así de sencillo es todo. Otra de las reglas de inferencia que tenemos
se llama la adjunción. En esta es una que nos sirve mucho, bueno, todas nos sirven muchísimo en las demostraciones mediante leyes de inferencia, llegar a conclusiones, pero esta la utilizamos en muchas oportunidades, igual que la siguiente. Aquí tenemos una proposición P, otra proposición Q, pueden ser proposiciones simples, como en este caso, o compuestas, y también ustedes pueden utilizarlo. ¿Qué vamos a concluir? Que las podemos unir. ¿Con qué conector? Con el conector de conjunción, con la I. Entonces decimos las proposiciones simples. P, Nancy estudia psicología. Q, Nancy tiene inscrito el curso de pensamiento lógico matemático. ¿Cómo la expresamos en lenguaje natural? Decimos, Nancy estudia psicología. Y le ponemos un punto y como otra frase dice, Nancy tiene inscrito el curso de pensamiento lógico. ¿Y qué concluyo? Por lo tanto, o en conclusión, Nancy estudia psicología y tiene inscrito el curso de pensamiento lógico matemático. Ese es el concepto de la ley de la regla de adjunción o la ley de inferencia denominada adjunción, que se representa como una A. El modus tollendo ponens, ese es el modo que nosotros decimos, el modo que negando afirmo, o también algunos autores lo denominan silogismo disyuntivo. Entonces, acá tenemos una hipótesis que es una disyunción. ¿Es de día o es de noche, por decir algo? Y digo, en este caso, no es de noche. ¿Qué concluyo? Que es de día. ¿Sí o no? Entonces, acá tenemos la forma simbólica de la ley de inferencia denominada el modo que negando afirmo, el modus tollendo ponens. Entonces, debe haber una conjunción, perdón, una disyunción y negar uno de los dos componentes. Y concluyo el otro afirmado. Entonces, se puede concluir, si he negado aquí, en este caso, Q, afirmo P. Pero si puedo yo negar P, puedo concluir Q. Entonces, es de manera indiferente. Ahora bien, tenemos que las proposiciones simples. Juan asiste a los CIPAS, es la proposición P. Q, Juan asiste a las webconferencias. Y la negación de Q es Juan no asiste a las webconferencias. Y en lenguaje natural decimos Juan asiste a los CIPAS o asiste a las webconferencias. Entonces vean que en la proposición yo hago las repeticiones todas para que tenga sentido en la proposición simple. Digo, Juan asiste a los CIPAS, Juan asiste a las webconferencias, Juan no asiste a las webconferencias. Eso en las proposiciones simples. Pero en las proposiciones, aquí en la proposición compuesta que se construye con la ley del tollendo ponens, decimos que Juan asiste a los IPAs o, para no repetir acá, o asiste a las webconferencias. Otra de las premisas dice, pero Juan no asiste a las webconferencias. Por lo tanto, ¿qué concluyo? Que solamente asiste a los IPAs. Juan asiste a los IPAs. Ahora, el silogismo hipotético. El silogismo hipotético es una regla de inferencia donde vamos a tener dos hipótesis que son
condicionales. Y concluimos otra condicional. Entonces, ¿pero qué característica tiene? Ahí ustedes lo pueden ver en colores. P, entonces Q, perdón, si P, entonces Q. La siguiente hipótesis o premisa dice si Q, entonces R. Y concluyo el antecedente de la primera, P, si P, entonces el consecuente de la segunda. Hacemos como una ley de escalera que veíamos en alguna de las partes. Entonces, si P, entonces Q, y si Q, entonces R, entonces concluimos que si P, entonces R. Ahí las proposiciones simples que tenemos en el ejemplo dicen P, Luis es buen estudiante, Q, Luis obtiene buenas notas, y R, Luis aprueba el curso de pensamiento lógico y matemático. El lenguaje natural, ¿cómo expresaríamos esto? Si Luis es buen estudiante, entonces obtiene buenas notas. Y aquí lo unimos. Y si Luis obtiene buenas notas, entonces aprueba el curso Pensamiento Lógico. Por lo tanto, si Luis es buen estudiante, entonces aprueba el curso de Pensamiento Lógico Matemático. Esa es la regla de inferencia denominada silogismo hipotético, que para las demostraciones decimos SH, silogismo hipotético. La regla de la simplificación es muy sencilla, también la usamos mucho en las demostraciones. Entonces, si tenemos una conjunción, o sea, dos proposiciones enlazadas con el conector de conjunción, entonces podemos concluir cualquiera de las dos proposiciones. Podemos concluir P o podemos concluir Q, cualquiera de las dos. Vamos a ver un ejemplo. Nancy estudia psicología y está matriculada en el curso de pensamiento lógico y matemático. Por lo tanto, Nancy estudia psicología. También podemos decir, Nancy estudia psicología y está matriculada en el curso de pensamiento lógico. Por lo tanto, Nancy está matriculada en el curso de pensamiento lógico. Cualquiera de las dos podemos concluir, y esto nos permite, es una herramienta versátil en la demostración mediante leyes de inferencia de cualquiera de los problemas que se nos presenten, de los ejercicios como vamos a tener en el ejercicio número 3. Y, perdón, en el ejercicio número 4 creo que es. Ahora, el de la doble negación es otra regla de inferencia. Entonces, si yo niego y niego dos veces, entonces es como si afirmara la proposición simple. Entonces, yo digo, las proposiciones simples, la proposición simple Q, Henry estudia filosofía. Negar esa proposición Q es decir, Henry no estudia filosofía. Y volver a negarla es lo que decimos acá. No es cierto que Henry no estudia filosofía. Por lo tanto, Henry estudia filosofía. Entonces, casi como con la ley de los signos en el álgebra y en menos por menos nos da más. Acá doble negación nos da afirmación. La simplificación disyuntiva. La simplificación disyuntiva tenemos dos hipótesis, perdón, no dos hipótesis, tenemos tres hipótesis. Una que es una
conjunción, perdón, una disyunción. P, O, Q. Y tenemos dos implicaciones o condicionales. Si P, entonces R. Si Q, entonces R. Miremos que los antecedentes de esas dos condicionales son las proposiciones que participan en la disyunción. Entonces, por eso aquí tenemos P y Q como antecedentes. Y como en ambas dice R, concluimos R. Entonces vamos a ver qué nos indica las proposiciones simples. Lina estudia matemáticas, es P. La proposición Q, Lina estudia los fines de semana. Y R, Lina es muy disciplinada. Y en lenguaje natural, ¿cómo la expresamos esa regla de inferencia denominada simplificación disyuntiva? Lina estudia matemática o Lina estudia los fines de semana. Si Lina estudia matemáticas, entonces ella es muy disciplinada. Y si Lina estudia los fines de semana, entonces ella es muy disciplinada. Por lo tanto, Lina es muy disciplinada. Hay otro muy parecido a esta simplificación disyuntiva. Se lo voy a mencionar rápidamente, no está acá en la presentación, que se llama el silogismo disyuntivo. Y entonces tenemos P o Q y tenemos acá P, entonces R, Q, entonces S. Y concluimos R o S. Entonces, en ese caso, tenemos como conclusión una disyunción. Eso es el silogismo disyuntivo, que de pronto por ahí lo vamos a ver en alguno de los ejercicios un poco más adelante. Ahora vamos a ver la última parte, que son los ejemplos. Ejemplos de proposiciones simples. Una de las aplicaciones de la lógica es el uso de como herramienta para determinar la verdad o falsedad de argumentos. De forma que la operatividad con las proposiciones se inician con identificación de proposiciones simples. También se continúa con la identificación de las proposiciones compuestas que hacen parte del argumento. Vamos a ver un ejemplo. Si la selección Colombia va al Mundial y James juega los partidos, entonces la selección Colombia será finalista del Mundial de Rusia. Entonces, esto es como un poco de añoranza por lo que pasó en las recientes eliminatorias del Mundial. Entonces, aquí vamos a primero a ver cómo, aquí tenemos todo el argumento. Si la selección Colombia va al Mundial y James juega los partidos, entonces la selección Colombia será finalista del Mundial de Rusia. Acá vemos, comenzamos a determinar y ahí hay unas palabras en rojo que son los conectores. Entonces tenemos si P y Q, entonces R, más o menos. Los operadores lógicos, entonces vamos a definir cuáles son las proposiciones simples. La P es P minúscula, acá pues hizo la corrección el computador y no fuimos precavidos de devolver la P minúscula. Entonces, la P minúscula dice la selección Colombia va al Mundial. Q, James juega los partidos. Y R, la selección Colombia será finalista. Veo que hay algunas personas que están levantando la mano. Ahorita ya esta web está programada para 2 horas. Llevamos solamente casi 1 hora y 5 minutos. Por lo tanto, pues ahorita termino de hacer la explicación y vamos a todas las preguntas con mucho gusto.
Entonces, decía que estamos identificando estas tres proposiciones que están en el argumento. Y entonces ya tenemos el argumento en lenguaje natural. Ahora lo tenemos que convertir en lenguaje simbólico. Pero como decíamos que son tres proposiciones simples, vamos a ver cuántas columnas vamos a tener en cada una de esas proposiciones simples. Recuerden que los valores de las proposiciones simples son verdadero o falso, nada más. Entonces, por eso ese 2, cuando solo hay una proposición simple, es 2 a la 1 igual a 2. Y es solamente lo que tenemos aquí en la tabla a la izquierda que dice verdadero o falso. Cuando son dos proposiciones, entonces es 2 del verdadero o falso elevado a la 2. Y entonces tenemos que ambas sean verdaderas, que la primera sea verdadera, la siguiente falsa, que la primera sea falsa y la siguiente verdadera, o que las dos son falsas. Entonces tenemos 4 combinaciones, 4 valores. 2 a la 2 igual a 4. Si son 3 proposiciones, vamos a tener 2 de verdadero o falso a la 3 proposiciones. A la 8, 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, cuando las proposiciones son 3 proposiciones simples, entonces debemos construir para cubrir todos los valores, todas las posibles combinaciones de valores de verdad, debemos establecer 8 filas en esas tablas, como lo ven ahí, que todas 3 sean verdaderas y ahí van hasta llegar a todas 3 que sean falsas. Entonces, veíamos que teníamos P, allá en el ejemplo, P, entonces Q y R. ¿Cuántas? Bueno, aquí tenemos diferentes expresiones simbólicas o argumentos en lenguaje simbólico. ¿Cuántas proposiciones hay en la primera? ¿Cuántas proposiciones simples hay en la primera proposición? Entonces, ahí vamos a ver, en la primera hay P, es una, Q es otra y R otra. En la segunda, o sea, tenemos 3 en la primera. En la segunda, S, Q y no hay más. Entonces solamente tenemos 2. Negación de Q es negar la misma Q, entonces solamente que tengamos letras diferentes. P y Q, entonces negación de Q. También solamente tenemos 2 letras. Y en la última tenemos P, O, Q, O, R. Ya llevamos 3. Sí y solo sí. Negación de Q y negación de R. Entonces, P. Solamente tenemos 3 letras. ¿Cuántas filas tendrá cada una? De acuerdo al número, decimos que son 3, 2 a la 3, para el primer caso 8, en la siguiente 2 a la 2, 4, 2 a la 2, 4 y 2 a la 3, 8 filas tendría cada una de las tablas de verdad. Construcción de las tablas de verdad, ¿cómo las vamos a construir? Se identifica el número de proposiciones simples, se reemplaza la fórmula 2 a la n para saber el número de filas y se ubican en las columnas las proposiciones simples positivas, luego las negativas y luego ubicar signos de agrupación de adentro hacia afuera. Por último, utilizar las tablas de los conectores lógicos y hacer la conclusión de la tabla. Esos son los pasos en la construcción de la tabla. Más adelante y en los CIPAS que vamos a tener, cada uno de los profesores seguramente vamos a hacer mucho énfasis en cómo vamos a construir esas tablas de verdad, que es prácticamente un repaso de lo que algunos vieron en el bachillerato. Sin embargo, sé que algunos de nuestros estudiantes ya llevan bastante
tiempo sin tomar las aulas, tomar esta bonita práctica de estudiar, y entonces pues van a encontrar dificultades, pero aquí estamos todos dispuestos a solucionarla. Vamos a ver un ejemplo de cómo hacer las tablas de verdad. Acá dice el 20 es un número divisible por 10 y 2 es un número primo. Si y solo si 20 es divisible por 10, entonces 2 no es un número primo. Entonces vamos aquí a ver qué conectores lógicos tenemos. Tenemos acá una y, un sí y solo sí, y una doble condicional y una condicional. Entonces, acá vamos revisando esta que señalamos inicialmente. El 20 es un número divisible por 10, es una proposición. La proposición P. La proposición segunda dice 2 es un número primo, es Q o S, bueno, cualquier letra que sea minúscula. 20 no es divisible por 10. Entonces es una negación de la primera. Y 2 no es un número primo, que es la negación de la segunda. Solamente tenemos dos proposiciones simples, la P y la S. El lenguaje simbólico, ¿cómo lo representaríamos? Entonces dice P y S, sí, solo sí, no P. Entonces, negación de S. ¿Cuántas filas? Son solamente 4 filas para construir la tabla de verdad. ¿Cómo las vamos a construir? Dice primero las proposiciones simples. Como tenemos dos proposiciones, son 4 filas. ¿Y cómo vamos a poner 2 verdad en P y 2 falsas en B? O sea, la mitad de 4 es 2, por eso les ponemos el valor de verdadero. Siempre iniciemos con verdadero. Pueden iniciar con falso y resulta que cuando comparen con los simuladores, pues van a encontrar diferencia. Entonces, por eso les recomendamos que lo comiencen con los verdaderos. En la siguiente, dividen verdadero, falso, perdón. Después vamos a ver la negación de P. Y donde está P verdadero, lo ponemos en negación falso. Donde está verdadero, falso, y donde está falso, lo ponemos verdadero. Ese es el valor de la negación de P. La negación de S, entonces cogemos la fila de las S, aquí se nos quedó pegada la S, y entonces, bueno, cogemos la fila de la S y donde es verdadero lo ponemos falso, donde es falso lo ponemos verdadero y así sucesivamente. Ahora en I y aquí abajo les van diciendo que la conjunción solo es verdadero cuando las dos son verdaderas. P y S, vamos a ver, P y S, la primera fila es verdadera, la segunda es falsa, la tercera es falsa y la cuarta es falsa. Ahora ya tenemos lo que está dentro del paréntesis. Ahora vamos a comparar sí, solo sí con negación de P. O sea, vamos a comparar esto que teníamos aquí al final con negación de P. Y dice que solamente son verdad cuando las dos tienen el mismo valor. La primera fila tienen valor diferente, por lo tanto es falso. La segunda fila tienen el mismo valor, por lo tanto es verdadero. La tercera fila tienen valor diferente, por lo tanto es falso. Y la cuarta fila tienen valor diferente, por lo tanto es falso. Y ahora vamos a comparar todo este antecedente, todo lo que está antes de esta flecha,
es el antecedente y lo final, la negación de ese es el consecuente. Entonces, vamos a revisar aquí abajo, nos dice que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso es verdadero. Entonces, antecedente verdadero y el consecuente falso, solamente hay una vez que el antecedente es verdadero, que es en la segunda fila, pero el consecuente es verdadero. Por lo tanto, todo el valor de esa proposición compuesta es verdad, lo cual nos da una tautología. Una tautología significa que todos los valores nos dan verdad. Aquí al final, cuando nos dan todos negativos, decimos que es una... Cuando nos dan diferentes valores, valores falsos y verdaderos, acá decimos que es una contingencia. Y cuando están todos falsos, decimos que es una contradicción o un absurdo. Entonces, son las conclusiones a las que podemos llegar luego de analizar las tablas de verdad. Pero otra de las formas es hacerlo a través de la demostración, a través de reglas de inferencia. Cuando se logra hacer demostración por reglas de inferencia, cuando se tiene una tautología como resultado. Vamos a ver este ejercicio. Carlos madruga el lunes y sale más temprano de su casa. Entonces, ¿qué conclusión podemos tener? Recuerden que hay una ley de inferencia que nos dice que tenemos la simplificación. Entonces podemos concluir que Carlos madruga el lunes. O también podemos concluir que sale más temprano de su casa. ¿Qué ley de inferencia? ¿Qué ley de inferencia estamos aplicando? Ya les dije, la de simplificación. ¿Y cómo sería el lenguaje simbólico? P y Q, entonces P, o P y Q, entonces Q. Y entonces la conclusión que se identifica en el argumento, la ley de inferencia que se aplica y definir las expresiones de manera simbólica. Entonces aquí tenemos las dos proposiciones simples y acá tenemos algunos resúmenes de las leyes de inferencia. Entonces, un resumen de algunas de las leyes de inferencia. El modus ponendo ponens, hay una condicional y afirmamos el antecedente, concluimos el consecuente. Está la condicional, afirmamos el antecedente, concluimos o afirmamos el consecuente. En este caso, el consecuente está negado, entonces lo dejamos como tal. Aquí tenemos una condicional donde el antecedente es la negación, aquí negamos el antecedente, concluimos la afirmación del consecuente. Ese es el modo que afirmando afirma. Igual, ya revisamos el Toledo-Tollens, el silogismo hipotético. Esta es una herramienta que ustedes deben tener en el momento de hacer sus ejercicios, en donde sobre todo el ejercicio número 4 que les implica la demostración mediante leyes de inferencia. Esta es el complemento, si se habían visto en la anterior estaba hasta la 8, aquí está la simplificación disyuntiva y hay otras leyes lógicas de apoyo, la prueba del condicional, la ley de absorción, la ley de contraposición o contraria, la condicional, la ley de exportación, las leyes de Morgan, las leyes conmutativas, asociativas y distributivas. Esas son dos herramientas que deben tenerlas. Nosotros se las compartiremos en cada uno de los grupos de Skype para que las tengan en cuenta, por favor.
Aquí nos hacían las dos posibilidades. Podemos decir que Carlos madruga y sale más temprano de su casa, P y Q, y concluimos P, o sea que Carlos madruga el lunes. Utilizamos la ley de simplificación y podemos definir P y Q, entonces P. Esa es como la forma como lo podemos expresar. Otro de los ejemplos que aplica leyes de inferencia es Luis es estudiante de ingeniería, entonces asiste a los laboratorios. Les dan una expresión o un argumento en lenguaje simbólico. Luis estudia ingeniería. Entonces dice, Luis estudia ingeniería. Acá debería decir, si Luis estudia ingeniería, si Luis es estudiante de ingeniería, entonces asiste a los laboratorios. Y concluye que, o no concluye, afirma, por otra parte, que Luis es estudiante de ingeniería. ¿Qué podemos concluir? Que Luis asiste a los laboratorios. Esa sería la conclusión. ¿Y qué ley de inferencia aplicamos para probar este argumento? Entonces acá vamos a definir la expresión del argumento en lenguaje simbólico o formal. Entonces dice que acá prácticamente decimos, si Luis estudia ingeniería, si P, entonces Q. Nos afirman P y concluimos Q. ¿Qué concluimos? Que Luis es estudiante de ingeniería. Perdón, que Luis asiste a los laboratorios. Esa es la conclusión. ¿Y qué ley de inferencia aplicamos? El modo que afirmando afirmo, el modus ponendo ponens, MPP. ¿Y cómo se establecería? P, entonces Q, y Q, en consecuencia, y P, concluimos Q. O sea que asiste a los laboratorios. Y esa sería la manera formal. Aquí nos dan otra expresión simbólica que es como en el ejercicio 4, que ustedes van a tener una expresión simbólica y tienen que definir las proposiciones o las premisas o las hipótesis que veíamos en la presentación. Acá tenemos una hipótesis R, entonces negación de Q, otra que me dice P o S, otra que es Q y P, y aquí tenemos esas tres premisas. Todo esto que está antes de esta flecha, lo llamamos el antecedente, son las premisas que nos permiten llegar a la conclusión. Y entonces la conclusión es negación de R, como lo tenemos aquí en la parte izquierda. ¿Y qué nos dice en el ejercicio 4? Que definamos las proposiciones simples. Entonces, tenemos toda la libertad de definir P, Q, R y S. Son 4 proposiciones. Entonces decimos P, Juan es estudiante de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Q, Juan estudia Ingeniería de Sistemas. R, Juan asiste a los B-Learning. S, Juan entrega sus trabajos a tiempo. Negación de Q, Juan no estudia ingeniería. Negación de R, Juan no asiste a los B-Learning. Recuerden que las proposiciones deben tener su sentido propio. Cuando yo digo entrega sus trabajos a tiempo, ¿quién? Entonces ahí nos faltó haberle escrito Juan. Y asiste a los B-Learning. ¿Quién asiste a los B-Learning? No tiene sentido completo, por lo tanto, es importante que le dejemos el sentido completo a
a nuestra proposición. En lenguaje natural decimos, Juan asiste a los B-Learning, entonces no estudia ingeniería de sistemas. Y Juan es estudiante de SBTI o entrega sus trabajos a tiempo. Y Juan estudia ingeniería de sistemas y Juan es estudiante de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Por lo tanto, Juan no asiste a los B-Learning. Ese sería lo que les piden. Allá les dan un argumento, una expresión simbólica, ustedes definen las proposiciones y por último, lo primero que les piden es, además de definir las proposiciones, les dicen, exprese el lenguaje natural esta proposición. Y aquí tienen que realizar la tabla de verdad. Como son cuatro proposiciones simples, 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2, es decir, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y son 16 columnas que tiene esta tabla. Perdón, 16 filas que tiene esta tabla, de las cuales la P le damos primero 8 valores de verdad, verdadera, y 8 falsa. A Q, 4, 4, después 4 y 4. A la R, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y la S va alternando entre verdadero y falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Hasta que terminamos acá con todas las combinaciones de todas falsas. Se partió de todas verdaderas y se termina en todas falsas. Vuelvo a insistir que comiencen por las verdaderas y después las falsas. Puede que lo hagan de manera diferente, pero por orden, y los simuladores manejan ese criterio. Después van las negaciones y por último van trabajando las partes intermedias. Y aquí vemos al final que obtenemos una tautología porque todo es verdad. Decimos que cuando todos nos dan verdad, decimos que es una tautología. Cuando todos nos dan falso, decimos que es una contradicción o un absurdo. Y cuando nos dan verdaderos y falsos, decimos que es una contingencia. Aquí lo pasamos en el simulador, que ustedes tienen ahí la guía de cómo trabajar el simulador, que es muy fácil. Es como cuando a uno le dicen, haga una operación, una multiplicación de dos cifras, cada uno de 3 dígitos, o sea, 427 por 299. Y entonces le dice, hágalo manual. Entonces uno comienza a hacer la operación manual. Y el simulador es como si la hiciera en calculadora. Aquí solo le da los resultados. Entonces, cuando ustedes lo pasan al simulador, solamente les da los resultados. Y aquí nos dicen, ahora hagamos la demostración de eso en el ejercicio 4 mediante leyes de inferencia. Y tenemos ahí el argumento, tenemos las premisas y la conclusión. Entonces, tenemos 3 premisas y decimos, ahora apliquemos en P3, perdón, en P3 podemos concluir una. ¿Cuál concluimos? Concluimos la Q mediante la simplificación en la P3. Yo les decía que la simplificación la utilizábamos mucho en las demostraciones por leyes de inferencia. Después decimos, vamos a obtener la premisa número 5 y decimos que obtenemos P ahora podemos simplificar también la P obteniendo la otra en la misma proposición, en la misma premisa 3. Concluimos P o concluimos Q, no importa. Cualquiera de las dos las podemos concluir. Después utilizamos el modus tollendo tollens entre la 1 y la 4. Entonces, concluimos la negación de R
porque negamos el consecuente de esta a través del modus tollendo tollens, el modo que negando niego. Y ya hemos llegado a la conclusión, mire, negamos R. Esto es una rápida explicación de todo lo que tenemos. Ahora sí, les cedo la palabra a los que están por preguntar. Profe Ciro, muchas gracias y a todos los estudiantes que nos acompañaron estas 2 horas, bueno, hora y media. Yo he venido aquí anotando algunas preguntas de los estudiantes que han hecho por el chat y quienes tengan más preguntas, por favor levanten la mano y participan, desactivamos el micrófono para que nos digan sus preguntas. Entonces, entre esas tenemos una de Edwin. Él, bueno, nos mencionaba algo de la diapositiva 33. Profe, si tú puedes ir a la diapositiva 33. Sí, perfecto. Bueno, nos comentaba que los 3 puntos en la R de abajo, pero básicamente esos 3 puntos se podrían omitir. Solamente se está dando la regla de simplificación. Y pues de paso, Jason, pues él quisiera recalcar si podemos hacer nuevamente la explicación de la regla de simplificación disyuntiva. Esa es simplificación disyuntiva. Está como por... Ahí en la 33, profe, ¿dónde estabas? Esa era la misma. Ah, Hay dos tenían preguntas sobre la diapositiva 33. ah, perfecto. Entonces, veamos, vamos a hacer aquí como un símil en la regla de simplificación. Vamos a decir, ¿es de día o es de noche? Sí, vamos a... Si es de día, entonces hace frío. Si es de noche, entonces hace frío. ¿Qué concluyo? Independientemente de si es de día o si es de noche, Que hace frío. puedo concluir que hace frío, exactamente. Entonces, esa es como la forma de la simplificación disyuntiva. O es de día o es de noche. Si es de día, entonces hace frío. Si es de noche, entonces hace frío. En conclusión, es una ciudad muy fría donde estoy yo. ¿Sí quedó un poco más claro? Para Jason, que nos preguntó, bueno, ¿Qué acabo dice de Jason? escribir que sí, Ah, que bueno, quedó bueno. claro. Perfecto. Ahora, en el silogismo disyuntivo sería algo diferente. Mire, si podría yo decir, ¿es de noche o es de día? Si es de noche, entonces hace frío. Si es de día, entonces hace calor. ¿Qué concluyo yo? ¿Es de noche o es de día? Si es de noche, hace frío. Si es de día, hace calor. Yo puedo concluir que o hace frío o hace calor. Esa es la diferencia entre la simplificación disyuntiva y el silogismo disyuntivo, que lo veíamos por aquí abajo en el resumen que teníamos por acá. No sé si es por acá, más abajito. Profe, la 51 y la 52, en donde está el resumen de todas las Ah, leyes. sí. Perfecto. 51 y 52. Entonces acá vemos que el silogismo disyuntivo, míralo aquí en la parte derecha, inferior, como número 8 dice silogismo disyuntivo P o Q, y si P entonces R, si Q entonces S, y concluimos
Y ahí están los 3 punticos también que significan como entonces. Es una manera de escribir entonces también, o como conclusión, P, R o S, en el caso del silogismo disyuntivo. Y en todas ustedes ven ahí los 3 punticos. Si los ven al ladito, los 3 punticos que también significan entonces. Pienso que con eso se le aclara un poco más también la situación al compañero estudiante. Sí, profe, de qué significaban esos 3 puntos. Bueno, tenemos otras preguntas. Una de Luisa Fernanda. Ella comenta que si podemos explicar nuevamente la tabla de verdad. Y Edwin Camilo también mencionó de por qué, por ejemplo, en la primera columna para una proposición colocamos la mitad falsa y la mitad verdadera. Entonces podemos ir a la construcción de la tabla de verdad y enfatizamos desde el inicio de la construcción. Esa es en la diapositiva 39. 39. Bueno, en la 39 tenemos los pasos que comentó el profe de cuál es la fórmula para conocer el número de filas, de por qué es el número 2, porque solamente hay 2 respuestas, verdaderas o falsas. Si vamos directamente a la construcción de la tabla, que está en la diapositiva 42, exacto, esa. La forma de colocar verdadero y falso para el número de proposiciones que tenemos, en este caso tenemos únicamente 2, lo que se hace es en la primera proposición colocar la mitad verdadera y la mitad falsa. Si tenemos, hagamos de cuenta que tenemos 4, pero creo que teníamos un ejemplo más grande y con eso aclaramos las dudas cuando son varios. Y esa es la diapositiva 57, donde tenemos el ejemplo del ejercicio 4. Ajá. Entonces, acá tenemos, decíamos, P, Q, R y S. 4 proposiciones simples. Entonces, 2 a la 4, decíamos, 2 es multiplicar 2 4 veces. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por eso tenemos 16 columnas. Y para no perdernos, entonces en la P colocamos 8 verdaderas, 8 falsas. Y en la Q, 4, 4, 4, 4. 4 verdaderas, 4 falsas. O sea, la mitad de 8. 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. Y en la R, ya la mitad de 4 de la anterior. 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas y 2 falsas. Y en la última, la mitad de 2. Entonces es una verdadera, una falsa, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, hasta que llegamos al final. Y siempre nos debe terminar acá, al final, todas en falso y al inicio, todas en verdadero. Hasta ahí es como se va construyendo la tabla. Ahora, pues ya el proceso, todo depende de lo que nos diga la expresión simbólica que vamos a demostrar. Entonces, acá como se necesitaba negación de Q, entonces, ¿qué valores va a tener? En la primera, la Q tiene valor verdad, las 4 primeras tienen valor verdad, entonces negación de Q, las 4 primeras son falsas. Las siguientes para Q son verdaderas, para negación de Q son falsas. Así, igualmente, las siguientes son falsas para negación de Q porque el Q es verdadero y al final las últimas son falsas, perdón, verdaderas porque las Q eran falsas, 4 falsas. Ahora, negación de R. Acá vamos a tener
2 y 2. Entonces, acá comenzaban por verdaderas, acá comenzamos por falsas. Falsa, falsa, verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, verdadera, y así hasta que terminamos. Acá viene la implicación R, entonces negación de Q. Y vamos a comparar esta tabla, no sé si alcanzan a ver el cursor. Sí, profe, lo vemos. Ah, perfecto. Entonces, vamos a ver, cuando hay una condicional, el antecedente, entonces yo voy a mirar, este es el antecedente. Cuando es verdadero y el consecuente es falso, este es el consecuente. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso, nos da falso. Mire, las dos primeras. Los siguientes nos da verdadero, el antecedente verdadero y el consecuente verdadero también nos da verdadero. El antecedente verdadero y el consecuente falso acá nos da falso. Y de resto nos dan verdaderas. Entonces siempre miramos esa parte. Y así vamos construyendo todos los valores de verdad. Cuando es P y S, ahora recuerden el tema del antecedente y el consecuente. Por ejemplo, acá lo que tenemos resaltado es que todo esto que está en la parte derecha es el antecedente, mire, todo es el antecedente de la última fila. Y el consecuente es lo que tenemos resaltado en la parte izquierda. Entonces nosotros tenemos que mirar el antecedente verdadero, y el otro es verdadero, entonces también nos da verdadero. Verdadero y el otro es verdadero, nos da verdadero. Y de resto, todas, porque todas comienzan por falso, y cuando es el condicional, que es el que está señalado aquí en rojito, el signo que está con rojo, entonces solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Pero acá solamente tenemos dos filas con el valor de verdadero, pero el consecuente es verdadero. Por lo tanto, toda esta es verdad. Así se va construyendo, y en la medida que vayamos observando algunos, como les digo, en los CIPAs que vamos a hacer CIPAs por ejercicios, y normalmente con la profesora Diana vamos a trabajar en equipo y vamos a hacer la programación de los CIPAs de manera, y los vamos a dejar grabados para que ustedes puedan tener acceso a esa información, y vamos a hacer ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3 y ejercicio 4, de manera que algo muy importante que les recomendaba la profesora Diana al principio, que por favor ingresen a los foros. Voy a intentar ingresar a mi plataforma para que ustedes vean. Entonces acá ustedes entran, pues acá les salen todos sus cursos. A mí pues solamente me sale en este periodo de pensamiento lógico matemático, y acá ingresamos en los tres entornos. Ya entraron en el entorno inicial, entraron en el entorno, ya entraron en el entorno de evaluación para presentar su pretarea, y ahora vamos a entrar en el entorno de aprendizaje. Y acá, pues nosotros, aquí ven el sílabus del curso, los contenidos o referentes bibliográficos. Acá de cada unidad les salen la bibliografía que ustedes pueden consultar directamente. Y acá en el
en el foro, ya en la parte intermedia, en el momento intermedio, o sea, en lo que estamos en este momento, nosotros encontramos la guía de actividades de la unidad 1. Es importante que bajen esta guía, que la tengan a la mano. Y ustedes saben que acá encuentran tres archivos. La guía que les indica todo. El anexo 1 es un ejemplo de todo lo que, de ejercicio por ejercicio. Acá pueden, con estas dos pueden hacer todo. Y el simulador, acá vemos el simulador de lógica UNAD, que acá lo encuentran. Caray. Profe, ya que estás abriendo el simulador lógico, Wendy nos comenta que en el software no le aparece el conectivo de negación. Sin embargo, recordemos que el conectivo de negación también se puede representar como un slash o como una ondita, que es el caso que tiene este simulador. En la primera hoja, profe, si puedes ampliarle cómo se ve el simulador de JTabla, del software. Ya vamos a JTabla. entrar. Pues si quiere, profe, entramos. Mire, acá les dan Sí, cómo se ve el simulador. Pero acá les dice que les dan un video de cómo usar el simulador. O sea, también pueden ver cómo usarlo. Y acá ya es directamente el simulador. Bueno, aquí también se presentan problemas de conectividad. Un poquito de demora, pero bueno, ya vamos a obtener ese simulador. Muestre que aquí ya me apareció. Así sale el simulador. Entonces ustedes, acá yo les decía, es como cuando a uno le dicen haga una división manualmente, pero también hágala, compruebe que sí está bien hecho. Entonces ustedes hacen su tabla y acá van definiendo. Por decir alguna cosa, vamos a abrir un corchete y decimos P, entonces Q, cerramos y abrimos R, O, S, cerramos y le hacemos otra conexión acá. Negación, mire la Profe, qué negación pena interrumpirlo. Tengo una pregunta ahí, ¿dónde estás? Sí, sí. Hay una negación que no está acá en esta tabla. ¿En cuál? En esta la que estaba en este momento, su merced. Está solo la negación que está al lado del asterisco, eso, está esa, pero falta otra negación, que es la de una rayita como hacia abajo. ¿Como una L hacia abajo? Exacto, sí, señor. No, esa no es necesario. Ah, ok. Siempre la vas a usar con esta. Ok, listo, sí, señor, listo. Y aquí, por ejemplo, cierro paréntesis y voy a hacer entonces sí, solo sí, negación de, esto es aquí que se me vino a la cabeza escribir esas cosas, no tiene ni sentido, pero bueno, es para demostrar cómo, y aquí ya tienen toda la expresión.
Y entonces le dicen generar la tabla. Y acá les da la tabla, mire, da dos valores de f. Y cuando ustedes hacen lo mismo, 8b, 8f, y vean que acá también está 4b, 4f, 4b, 4f, igual como lo hacemos en la tabla manual. Y aquí 2, y aquí 1, bf, bf, bf. Y acá de una vez les da el resultado. Entonces, este resultado y ese orden les debe coincidir con, con la tabla manual. Por eso les recomiendo que comiencen siempre con verdaderos y después continúen con falsos. ¿Está claro? Y esa es la forma como ustedes pueden salir a su... Entonces, vuelvo a la guía de al de aprendizaje y les digo algo muy importante con respecto al foro de discusión. Ustedes encuentran acá el foro de discusión y ya desde hoy los invito a que cada uno entren en su grupo. Mire, aquí tengo el grupo número 470, pero tengo otra cantidad de grupos por acá. Entonces voy a ver el 607. Tampoco me han respondido en ese grupo. Sí sé que tengo algunos que ya me respondieron, por lo que me decía ahí al principio. Entonces, ¿qué encuentran ustedes? Acá comienzan y pueden ver el saludo del profesor, de cada uno de sus tutores. Acá les dan un video y acá les dan toda la información para poderlo hacer. Y además les anexamos la guía y los dos anexos para que no tengan que ir a otra parte, sino ahí directamente lo pueden hacer. Pero por favor, estos 3 documentos los pueden o los deben bajar para tenerlos acá en sus archivos. Como ustedes ven, yo tengo en el grupo 1604, ya tengo lo de pretarea, tengo la unidad 1, y en la unidad 1 tengo el anexo 1, el anexo 2 y la guía de actividades. También el foro, los solucionarios, bueno, 1000 cosas que tengo, y es bueno que cada uno de ustedes tengan esos 3 documentos y ojalá en lo posible bajen toda la información que pueden tener en la bibliografía, de manera que no necesariamente deben estar conectados en internet para poder trabajar desde su casa o desde cualquier parte, sin necesidad de estar directamente conectados en internet. ¿Está claro? Profe, sí, yo creo que solucionamos ya varias dudas en cuanto a lo del simulador lógico y todo el proceso para que los estudiantes ingresen a los foros, participen, tomen la letra del ejercicio, de los ejercicios que van a hacer, y en ese mismo espacio se les realizará la retroalimentación. Entonces, bueno, tenemos otras preguntas sobre el simulador lógico, de si los ejercicios se deben de hacer también en el simulador lógico. Entonces, hay ejercicios, que eso está en la guía de actividades, que pide la comprobación en el simulador lógico de la universidad. Entonces, ustedes lo hacen manual y después hacen la comprobación en el simulador, toman un pantallazo y lo incluyen en el informe que le van a presentar a sus tutores. Bueno, tenemos aquí otras también, digamos, de... No, ¿Sí? porque no sé si la moto estará conectada o no. Bueno, sobre el tema, Jason también nos pregunta que si se puede aplicar la misma regla de inferencia en varias premisas para llegar a la conclusión, o solo se puede una regla diferente por argumento. Ejemplo,
A ver. Se me perdió el ejemplo. Ejemplo, yo puedo simplificar 2 veces P y Q para llegar una vez a la conclusión de P y luego simplifico esa misma premisa para llegar a Q. Sí, mire, todo depende de cómo esté la demostración. Entonces uno puede aplicar, a veces con una sola herramienta uno logra construir el edificio, llegar a la conclusión. A veces necesita otras herramientas. Por decir algo, yo no puedo, para ir a demoler una pared, usar un destornillador, algo así. Cada herramienta. Ahora, si yo tengo que desbaratar un artefacto, pues utilizo bastantes veces el destornillador. O sea, puedo aplicar la misma regla varias veces o solamente una vez, o puedo utilizar la misma premisa también más de una vez. No interesa. ¿Sí me hago entender? Profe, una Sí, preguntita. señor. Ahí es a donde yo le digo, si ve la L, entonces ahí puede estar, lo puede estar confundiendo a uno porque no aparece como la N, sino pues la L. Entonces, Acá está. sí, señor, sí. Pero es Esa es una igual. negación, ¿no? Esa es una negación. Lo que pasa es que a algunos se les facilita la obtención de esa Negación. de ese tipo sí, como de ese tipo voy a hacerla acá. Por ejemplo, acá yo puedo sacar esta o puedo sacar esta. Pero algunas veces la persona no las encuentra fácil en su computador y entonces es ahí donde dicen, pues si yo me queda fácil sacar esta en el computador, la pongo. Si me queda Sí, porque fácil está esta, lleno de tierra, ¿cómo? pero he hecho agua en el piso. Profe, pero entonces las dos, Las dos dicen lo mismo, cualquiera de las dos. cualquiera de las dos hacen la negación. Sí, señor. Si Ok, digo vale. acá negación de P, las dos son iguales. Para mí las dos son iguales y pues es que algunos, como les digo, se les facilita, no encuentran el teclado y entonces usan la negación como la L o como el moñito, pero es indiferente. ¿Sí quedó claro ahí? Claro que sí, profe, claro que sí. Ah, perfecto. Bueno, creo que hemos cumplido, profe Diana. Por favor, quedamos en sus manos. Despida, por favor. Bueno, mil gracias, profe Ciro, porque tuve un problema de conectividad y cuando me di cuenta estaba por fuera de la reunión, pero mil gracias por continuar con el tema. No, eso acá Nos estamos pasa para a servir. todos. Sí. Sí, señora, tranquila. Bueno, parte de los estudiantes ya no tenemos más preguntas. Entonces, muchas gracias por asistir. Recuerden que estos son unos espacios para que ustedes pregunten. Entonces, aprovechemos de las webconferencias. Más adelante, cada uno de los tutores les estará compartiendo el link de grabación y también la invitación a CIPAS y a B-Learning, que son otros espacios para explicar puntualmente las tareas. Acá queríamos explicarles cómo se debe desarrollar y de una vez hicimos una introducción temática sobre los temas que vamos a tratar. Entonces, mil gracias a todos los estudiantes que estuvieron acompañándonos ya ahora sí 2 horas completicas. Y bueno, gracias profe Ciro, profe Sandra,
y que todos tengan una feliz noche. Cualquier inquietud que tengan, por favor escriban en los foros de discusión de cada uno de sus tutores, que ahí se va a hacer la retroalimentación respectiva. Ok, profe, muchas gracias, muy amables. Mil gracias a ustedes. Feliz noche Gracias, para todos. buenas noches Muchas para Nos todos. gracias. vemos, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche para todos. Feliz noche, hasta luego. Muchas gracias. Igualmente. Feliz Listo, profe, gracias.